Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, sus rostros cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma, ciclo C. Leemos a Lucas y, aunque siempre lo hemos dicho, sin embargo lo repetimos para que se nos quede. Todos los primeros domingos de Cuaresma se habla siempre de Jesús siendo tentado por el demonio en el desierto. Y lo mismo también todos los segundos domingos de Cuaresma. Fuera del ciclo cual fuera, siempre se nos presenta la transfiguración del Señor. Siempre es así. Hay que tenerlo en cuenta porque la insistencia que hace la Iglesia es porque nos quiere decir algo. Precisamente el sentido de por qué se dice lo mismo en todos los años y al mismo tiempo hay un contraste entre las dos presentaciones de Jesús. Por una parte, Jesús siendo tentado en el desierto, y por otra parte, parece como antagónico incluso de que Jesús ahora se ve en su gloria. Es porque por una parte, el primer domingo normalmente está representando toda la Cuaresma, en donde vamos a ver que Jesús sufre, como dice aquí, también está en la lectura, ¿no? Hablaban de la muerte que iba a sufrir en Jerusalén. Y por otra parte, también el segundo domingo nos está planteando ya que después de la muerte de Jesús vamos a celebrar la gloriosa resurrección de nuestro Señor, una fiesta de mucha alegría, una fiesta de la que no quisiéramos salir como le pasaba a Pedro. Entonces, esa es la razón. Es decir, la Cuaresma nos encamina hacia la Pascua. Eso está diciendo el primer y el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Pero repetimos una vez más, cuando celebramos el primer domingo, celebramos, como decía San Agustín, al hombre de manera general, al ser humano, durante toda su historia es tentado por el demonio. Y eso es lo que también hace Jesucristo, para que así como Jesucristo salió victorioso de aquella tentación y venció al demonio, al mismo tiempo todos los seres humanos salgamos victoriosos también de aquella batalla, de aquellas pruebas a las que somos sometidos por el demonio. Y también eso nos permite entonces ser transfigurados. Se nos presenta la gloria después de esa tentación, de las tentaciones que sufre el hombre de manera general. Pues en este segundo domingo es lo que se pretende también, como digo, voltear la vista hacia dónde nos encaminamos. Porque hay unos que, mal informados o malentendiendo la fe cristiana católica, creen que la fe se sufre, creen que también se sufre nada más como una especie de masoquismo, sufrir por sufrir, hacer penitencia por hacer penitencia. No se trata de eso, sino a dónde lleva todo eso. Lleva a la gloria. Y de hecho es un camino completamente extraño
que no nos cabe todavía en la cabeza que para ascender a la gloria hay que pasar por la cruz y hay que sufrir. Eso todavía, a pesar de que ya lo conocemos, sin embargo todavía no lo creemos. Por eso es que también sufrimos demasiado a la hora de pasar este valle de lágrimas como rezamos en la salve. Muy bien, ahora pues nos centramos en el mensaje de este domingo. Jesucristo transfigurado. Si el domingo pasado se presentaba Jesucristo siendo tentado por el demonio a través de la liturgia de la palabra, en este domingo también démonos cuenta que así como Cristo representa al ser humano, al hombre perfecto, entonces significa que también el ser humano puede ser transformado más allá de lo que ahora es. Hay una cosa muy importante que es lo que vamos a poner atención en este domingo. Fíjese que los apóstoles, los que fueron elegidos por el Señor, pues Él mismo los fue eligiendo, pero ellos no tenían como conciencia de quién era este hombre. Por alguna razón, o dicho mejor, por inspiración del Espíritu Santo, Pedro dijo, incluso es el contexto de este texto de ahora, Jesús pregunta a los apóstoles quién es el Hijo del Hombre, y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Eso lo dijo incluso siendo inconsciente de qué significaban esas palabras, por eso Jesús trata de aclararle después. Pero esas palabras eran verdaderas, eran verdaderas. Y precisamente nosotros, a la hora de observar a Cristo en su humanidad, la gente todavía no lo reconoce, es decir, estamos hablando aquí de la identidad del Señor. Los apóstoles, a pesar de que algo sabían, sin embargo, su humanidad no lograba como reflejar toda la gloria de que es Él, de que es capaz Él. Es decir, bajo el velo de su humanidad se esconde la gloria de la divinidad. Pero para eso hay que ser observador. ¿Por qué? Porque Dios quiso manifestarle de esa manera para que el hombre no tuviera miedo de presentarse ante Dios, como pasó en el Sinaí. Cuando se presentó Dios con todo el esplendor de su poder, los israelitas dijeron, uy, no, Moisés, mejor habla tú, porque si nosotros hablamos con Dios, entonces vamos a morir. Por eso es que Dios se quiere manifestar bajo el velo de la humanidad, una humanidad humilde. Pero a lo que vamos aquí es de que la humanidad de Jesús está velando algo demasiado grande, es la gloria de Dios. Y por eso, de alguna manera, voy a utilizar la palabra privilegiada, tienen aquellos tres hombres, Pedro, Santiago y Juan, esa grande oportunidad de presenciar esa grande gloria de la que es Jesús. Es Él en realidad, es Dios en la tierra. Como tanto se reza y se dice en el tiempo de Navidad, el Emmanuel, el Dios con nosotros, es realmente Dios en la tierra. Y como diría también un santo, si nosotros tuviéramos los ojos limpios, podríamos ver también la divinidad de Jesús. Preguntémonos nosotros si no contemplamos la divinidad de Jesús. Ahora, vamos a proyectar eso también en el hombre. Tristemente, el hombre actual, lastimosamente se ve envuelto en una cantidad de cosas que sinceramente parece no ser ser humano. Imagínense cómo decía San Pablo, dice, su Dios es el vientre, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en las cosas de la tierra. Fíjense que esa mentalidad solo piensa en cosas de la tierra y dice que su Dios es el vientre. Eso está declarando también que el ser humano en toda su historia se ha portado, en lugar de portarse como ser humano racional, sin embargo se porta como animal llevado por sus instintos. De hecho, es el dicho de uno de los famosos filósofos antagónicos de la fe cristiana, permanezcan fieles a la tierra. Y entonces, ¿por qué dice eso? Porque lo que quiere él
siendo enemigo de la humanidad, es que el hombre se comporte como un animal, ¿verdad? Que se divierta, que trague cuanto pueda, que goce de los placeres que pueda, porque al fin y al cabo nuestra vida permanezcan fieles a la tierra. Ese pensamiento está en la actualidad y por eso ahora no hay la capacidad de ayunar, no hay la capacidad de hacer un pequeño sacrificio, porque la humanidad, la sociedad nos está llevando a comportarnos como animalitos, guiados nada más por el instinto. Pero si nosotros quitamos todo ese revestimiento de sensualidad, de placer, del revestimiento de la carne que nos convierte también en animales, de hecho, como dice también los rudimentos de la ciencia, estamos enmarcados dentro del reino animal. Si nosotros quitamos esa envoltura humana, por decirlo de alguna manera, porque tampoco estamos diciendo que la humanidad misma, el ser humano, sea malo, pero si nos revestimos realmente de lo que estamos hechos, ser seres humanos y todavía ser, como dice San Juan y San Pablo, hijos de Dios, entonces aparece algo absolutamente impresionante. El ser humano puede ser capaces de las cosas más sublimes, más impresionantes. En una ocasión, un preso le preguntó a un sacerdote que fue a dar un tema, y el tema había sido que el hombre puede nacer de nuevo. Entonces un preso le preguntó a ese padre, padre, ¿eso es posible? Y el padre le dijo, sí, hijo, claro que sí. Y él le relató lo que había hecho. Le relató de que él cuando era pequeño había agarrado una pepita de mango y la había lanzado por molestar a un pajarito y el pajarito cayó mortalmente herido y murió, cosa que él le provocó llanto, lloró ante un pajarito y después se dice él, ¿cómo fue que después de haber llorado por un pajarito, después fui capaz de asesinar a un ser humano? Y entonces el padre le dice, hijo, porque esas dos realidades son verdad. Podemos ser capaces de las cosas muy sublimes, muy maravillosas, pero también somos capaces de hacer una cosa atroz. Los seres humanos estamos hechos para algo muy grande. Ahorita que estamos en este medio, en esta plataforma digital, y hoy que todo es pantalla, aprovecho, porque hay algunas cosas que nos presenta la pantalla que tienen razón realmente, aunque un poquito erradas. Hay algunas películas que proyectan la grandeza del ser humano. Por ejemplo, hay una que recuerdo que se habla de cómo sería el ser humano si usara al 100% su capacidad cerebral, porque de hecho eso está basado en la psicología, en el que la mayoría cuenta y dice que el ser humano usa entre el 10 y el 15% de su capacidad cerebral, entre los humanos muy normales. Pero supongo que a la hora de hablar de los hombres experimentados, supongo que habrá un poquito más, 20%, 25%. Pero muchos se preguntan, ¿cómo sería el hombre? ¿Qué sería el hombre si usara su capacidad cerebral? Estoy hablando solo del humano. Su capacidad cerebral al 100%, ¿qué sería capaz? Haría cosas absolutamente indecibles que tal vez nosotros no logramos captar ni siquiera la idea de qué sería capaz si usara al 100% su capacidad cerebral, si con el 10, el 15 y el 20% hemos transformado el mundo en tecnología, en avances impresionantes, ¿no? Pero eso estamos hablando, como digo, solo del humano. Y ahora si el hombre se proyectara a ser hijo de Dios, ¿de qué seríamos capaces nosotros? San Juan lo dice de esta manera, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado cómo seremos al fin. Es decir, hermanos, que así como Cristo, pues en aquella montaña se transfiguró y mostró lo que realmente Él es, a pesar de estar revestido de humanidad débil, nosotros también, la humanidad débil, también está ocultando algo de grandeza que nosotros tenemos. No seamos entonces nosotros rastreros para andar, como decía un sacerdote, como las gallinas rascando nada más la tierra y buscando las cosas que comer aquí en la tierra. O como diría también San Pablo, busquen los bienes de arriba. Nosotros, en cambio, dice, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transfigurará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Nosotros también somos capaces de eso. Por supuesto,
siguiendo sus pasos de nuestro Señor Jesucristo. Transfigurémonos, pues, no nos quedemos con deseos rastreros y efímeros, sino avancemos, escalemos lo grande, no lo que dice esta sociedad humana nada más, que también hay cosas muy grandes, sino lo que nos plantea nuestro Señor, que es algo sublime. Amén.